Bueno, continuamos con el alegato de la defensa. Altísimo Tribunal, esta defensa quiere expresar que está haciendo una defensa en dos aspectos, un aspecto micro y un aspecto macro. El aspecto micro se reduce a la defensa de los dos jueces que están hoy aquí acusados, que no es menor, precisamente ese es el objetivo de mi ejercicio. Pero a su vez hay un aspecto macro que como abogada, que tiene más de 40 años de profesión como docente y como miembro de esta sociedad, no puedo dejar de hacer, porque considero que el Poder Judicial es el último refugio que tiene el ciudadano. Frente a cualquier atropello de otro de los poderes, siempre nos resguarda el Poder Judicial. Y en este caso, aunque se considere de parte de la acusación que estamos frente a una corporación que por otra parte algunos de los que están en la acusación forman parte, la realidad es que hay un atentado a la independencia del Poder Judicial y yo en mi alegato lo voy a mostrar claramente. Esto es un juicio a dos jueces por el contenido de una sentencia que es precisamente uno de los motivos por los cuales un jury no puede prosperar. Quiero destacar aquí en este debate la presencia de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados, que no están aquí de una manera formal. Se encuentran aquí porque están verdaderamente preocupados por este jury, que es prácticamente inédito en los anales del jurado de enjuiciamiento. Porque aquí, en este debate, y lo vimos todos, se habló de una sentencia, todo el tiempo se habló de una sentencia, y algo que me preocupó mucho y que yo invito a los señores miembros del jurado a que ustedes no reediten, es que creo que ninguna de las personas que habló en este debate, ni siquiera los acusadores, han leído completamente y profundamente la sentencia, cosa que yo les pido encarecidamente que ustedes hagan, porque ustedes verán que hay recortes intencionados que se han hecho, falsedades manifiestas que se han dicho de la sentencia y que yo quiero que ustedes verifiquen con sus propios ojos, con su propio intelecto y vean si hay un ápice de esta sentencia que no sea ajustada a derecho y que acá hay una sola cuestión que es la que genera que estemos todos acá, que la familia quería, y una parte de la sociedad quería una condena y se dictó una absolución. No los términos, no la perspectiva, no las palabras, sino el considerando final en el cual se absuelve a los imputados por los hechos de femicidio y se los condena a la pena más alta posible por el otro delito por el que venían enjuiciados. Acá yo lo que quiero decir es que en primer lugar se está juzgando supuestamente por un mal desempeño a dos magistrados por el contenido de una sentencia. Y todos sabemos que el desempeño de un magistrado se tiene que tener en cuenta a lo largo del tiempo. No podemos recortar de la vida de los magistrados una sentencia que además, aclaro, que no tiene ningún elemento de mal desempeño, pero más allá de eso, no podemos recortar de los años de magistrado una sentencia y decir, porque en esta sentencia fallaron de tal manera, hay un mal desempeño. Eso sería un error palmario. No se probaron en modo alguno, porque la ley de enjuiciamiento de magistrados tiene excepciones respecto a qué casos dice que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de su sentencia, pero hace salvedades. En este caso,
la acusación en modo alguno probó que esas salvedades fueran parte de esta sentencia. Se juzga también la ausencia de la mentada perspectiva de género. En el caso, de acuerdo a la prueba rendida y al minucioso análisis jurídico que los jueces llevaron a cabo, consideraron que no era aplicable la perspectiva de género al caso. No es que no la tuvieron en cuenta, no la conocieron. Y a ver, hoy en día vamos a considerar que porque este es un término que empezó a instalarse en nuestro Poder Judicial, en nuestro vocabulario cotidiano, todo tiene que ser juzgado con perspectiva de género. ¿Y qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con las garantías? Todo eso, digamos, está apartado de por la perspectiva de género. Yo creo que acá tenemos que hacer como si dijéramos, una reconstrucción de todo el caso, porque acá se vieron pedazos de las cosas, se vieron recortes de las cosas. Y yo lo que voy a tratar es de a ustedes presentarles un todo para que ustedes puedan ver en qué condiciones y por qué motivo se dictó esta sentencia. Y que no importa, hoy no está firme esta sentencia, y yo voy a hablar también de cómo fue la sentencia de casación que anuló esta sentencia. Y también lo quiero poner a la luz de la situación social que se generó a partir de esta sentencia. Acá hubo una génesis viciada de la que nadie habló. Acá, al inicio de la causa, había una fiscal que intervenía que se llama María Isabel Sánchez, que dijo, sin tener la autopsia, sin haber ido al lugar del hecho, sin contar con ninguna información, que Lucía había sido brutalmente empalada y que el dolor de ese empalamiento le había causado la muerte. Esa fiscal después tuvo que rectificar, nunca lo rectificó, pero es decir, se tuvo que rectificar lo que había sucedido porque, a ver, el Ateneo Médico es importante porque es el Ateneo Médico el que nos muestra que eso no es verdad y que la causa de la muerte fue bien otra. Entonces, esa fue la génesis en la cual se instaló en la sociedad una creencia. Hoy en día se habla del fallo de Lucía Pérez y se dice la chica que fue empalada y está absolutamente descartado que Lucía Pérez hubiera sido empalada. Entonces, creo que esto llevó, y también creo que hubieron intereses políticos, y lo voy a mostrar, a aprovechar esto. Algunos lo creyeron, y cuando una creencia se instala es muy difícil de desactivar. Eso lo sabemos. Las creencias a veces son como piedras, algo que no se puede de alguna manera desarmar. Y en este caso, en eso se basó en la imprudencia de la fiscal Sánchez, que como casualmente era el convenio de IDEA en Mar del Plata, tenía todos los medios de comunicación a su disposición y los usó para dar una conferencia de prensa para buscar notoriedad. La entonces gobernadora la elogió como la fiscal más valiente de la provincia y realmente deberían haberla destituido de su cargo. Y sin embargo, hoy sigue ocupando un cargo y pasó desapercibida completamente lo siniestro de todo lo que ocurrió en este caso. Porque ahí empezó, esa es la génesis absoluta de toda esta situación. Esa creencia que se instaló en esa muerte brutal, aberrante y terrible. Aquí, y lo mencionaron también los acusadores, hubieron legisladores, eran 6 en su momento, quedaron 2, de esos 2 ninguna en este momento es legisladora, lo hacen a título personal. El defensor del pueblo fue erradicado, razón por la cual su acusación creo que no debe ser mencionada. Hubieron subjetivas interpretaciones, pero también hubieron falsedades en la denuncia de los legisladores. Y yo quiero hacer alusión
y quisiera que ustedes cotejen lo que los legisladores dijeron en su acusación con la sentencia. Basta abrir la sentencia y poner en el buscador alguna de las palabras que yo voy a mencionar para darse cuenta que en la sentencia no existen. Y lo terrible del caso es que la comisión bicameral hizo suya esa denuncia y la incorporó con su texto. Entonces repitió los errores que ya traía la denuncia, que además de errores hay interpretaciones jurídicas, porque acá se reconoció por los acusadores que llevaron la sentencia a los legisladores, quienes las leyeron y dijeron que había que hacer un pedido de juri. Yo pregunto, ¿esa es la misión, hacer interpretaciones de sentencias? ¿Es la misión de los legisladores o son funciones jurisdiccionales? Pero quiero, y me voy a permitir leer frases breves, pero porque creo que es importante, de la acusación de los legisladores, o las legisladoras en este caso, o ex legisladoras. Para los jueces hoy denunciados, la muerte de Lucía Pérez Montero solo fue un final trágico y lamentable, producto de la vida de un adolescente rebelde. Todo ello bajo la mirada de jueces hombres, quienes no dudaron en justificar que hombres adultos entregaran drogas a una menor para luego abusar de ella en forma brutal. Dicho de otra manera, según los jueces, Lucía Pérez fue abusada sexualmente con su propio consentimiento, en tanto no podía ser sometida fácilmente, por lo cual, si bien fue abusada o lo buscó o no quiso impedirlo. Sin lugar a dudas, esta construcción lógica para absolver a los acusados de un delito tan grave, poniendo foco en la vida sexual de una niña, resulta un disparate jurídico propio de aquellos que pretenden seguir aplicando estereotipos patriarcales para justificar delitos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Los magistrados denunciados se han encargado de hacer foco en conceptos como honestidad y castidad de la víctima de un femicidio. Estas son, yo seleccioné algunas porque hay muchas, pero estas son frases de la denuncia que fueron tomadas por la bicameral y yo pediría que cotejen si estas frases existen en la sentencia, porque no existen. Y estos son lisa y llanamente falsedades. La comisión bicameral, voy a demostrar que al haber hecho suyas estas acusaciones, ha incurrido en un dictamen que no puede ser tenido en consideración. La falsedad es absoluta. Esta circunstancia es de suma gravedad. ¿Y por qué es de suma gravedad? Porque los cargos formulados por la acusación de la comisión bicameral define el objeto procesal y delimitan la actuación de ustedes, el jurado. Entonces, si ustedes se están basando en prueba falsa, verdaderamente es algo sumamente grave. Quiero señalar también que la comisión bicameral, el 12 de julio de este año, 2024, en una notable y bienvenida evolución en la causa SJ 673/23, concluye destacando que la ley 13661 no resulta una vía alternativa para cuestionar las resoluciones de los magistrados. Con respecto a la acusación del Procurador General, el Procurador no cae en tamaña adulteración, pero de las 20 hojas que tiene su acusación, 19 son transcripciones del fallo de casación y posteriormente rechaza cualquier inconducta
por la supuesta falta de observación de la perspectiva de género, diciendo que los jueces la tuvieron en consideración, pero que estimaron que no era apropiado aplicarla, por eso para él no hay ninguna infracción en ese sentido. Entonces nos encontramos con que las acusaciones dicen cosas que no son ciertas y hacen interpretaciones que no son propias de órganos que no sean del Poder Judicial. Muy simple. Con respecto a la sentencia de casación, quiero hacer una mención. El propio doctor Natielo al inicio dice que se van a abocar a tratar la terminología que usó la sentencia, como si una sentencia judicial fuera meramente una cuestión semántica. En el fallo de casación no hay una sola alusión al Ateneo Médico, y el Ateneo Médico es esencial, le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, porque era la forma de averiguar la causal de muerte, dado que la causal de muerte que Sánchez alegó no era verdadera y eso quedó demostrado abiertamente. Sin embargo, en el fallo de casación alaban la parte de la sentencia diciendo que es un razonamiento lógico, que no tiene fisuras, la parte que condenan a 8 años por la comercialización agravada de estupefacientes, pero dicen que la parte donde absuelven por el femicidio tiene un déficit de imparcialidad, es en la página 38 de la sentencia de casación, aclarando lo siguiente en forma inmediata: aunque obviamente no lo haya sido de manera intencional, por supuesto. Eso dice el propio Tribunal de Casación, que a pesar de que el doctor Marcellac y el doctor Vicente, fiscal de la causa, pidieron casación positiva y que condenaran, no condenaron. Y no condenaron porque no había pruebas para condenar. Entonces ordenaron un reenvío como una solución ecléctica, pero tampoco trataron la prueba en la forma exhaustiva que la teoría del rendimiento compartido, del máximo rendimiento, exige a la casación. De tal manera, lo que quiero decir es que los jueces de casación descartaron cualquier tipo de intencionalidad de los magistrados al juzgar. Sí quiero volver a hacer hincapié en la actuación de la fiscal Sánchez, porque la comisión bicameral dijo que iba a hacer una investigación respecto a la actuación de la fiscal Sánchez y nunca la hizo. Y la realidad es que si se hubiera hecho, otra situación se hubiese generado, otro inconsciente colectivo se hubiese generado y no estarían hoy mis defendidos en este lugar. Y la realidad es que esta actuación tan grave, tan temeraria, tan apresurada y tan sin fundamento pasó sin pena ni gloria. Acá no debemos olvidar que 5 peritos, 4 de ellos de la asesoría pericial de la Suprema Corte de Justicia, dijeron lo siguiente: que no había lesiones en el cuerpo, que no había signos de empalamiento, que la causa probable de muerte fue una sobredosis, que el cuerpo no había sido lavado, que la cocaína no podía haber sido ingerida sino en forma voluntaria, y además que esta sustancia no anula la voluntad. Contrariamente, las acusaciones en este proceso y en esto que yo tengo escrito acá, sí por sus propias opiniones, sin sustento fáctico y mucho menos científico, aseguran que la joven fue drogada, abusada sexualmente y asesinada. ¿Qué hizo la fiscal Sánchez cuando la mentira de ella quedó al descubierto? Pidió licencia psiquiátrica, se apartó de la causa y la reemplazaron otros fiscales. Con respecto a las causales de mal desempeño que se imputan a los doctores Gómez Urso y Viñas,
en forma concreta, específica y determinada, no se describió hecho alguno, porque el mismo no existió. Desde el primer día esto consistió prácticamente en un nuevo juicio y las partes teníamos que hacer preguntas sobre lo que había sucedido en el juicio, porque esto era como si fuera una especie de cuarta instancia. De todas las testimoniales que se rindieron por parte de la acusación, no surgió referencia alguna a una frase, oración o párrafo de la sentencia, ninguna. Preguntaron y nadie supo decir una frase concreta. Los acusadores pidieron ejemplo a los testigos que solo recayeron en adjetivaciones tales como que era una sentencia patriarcal, androcéntrica, sentencia con estereotipos y prejuicios, sentencia sin perspectiva de género, sentencia que habló de promiscuidad, que se metió en la vida sexual de la adolescente, hablaron de conceptos como castidad, que ella tuvo la culpa de su propia muerte, que para los acusados, para los jueces los acusados eran unos buenos tipos, que Lucía no era abusable, que hablaban con un lenguaje del siglo XIX, que Farías era un buen hombre que quería tener relaciones con Lucía. Ninguna de estas frases, ninguna, ni una sola, forma parte de la sentencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando los dichos por dichos atribuibles a las personas que declararon acá, que eso corre por su propia cuenta. Pero la realidad es que en la sentencia no están y ustedes la tienen para revisarla y la pueden buscar sin ningún tipo de límites. En el caso de enjuiciamiento de magistrados, Bustos Fierros Ricardo, del 26/4/2000, dice que no puede hablarse de mal desempeño ni de defección de la buena conducta cuando se cuestionan criterios de valoración probatoria. La sentencia se ajustó a las pruebas. El razonamiento estuvo dictado conforme a derecho, que es lo que debe hacerse, no formalmente conforme a derecho, poniendo los sellos, poniendo las firmas, no, aplicando la ley, pero aplicando la ley, aplicando las pruebas y usando algo de quien nadie habló acá, las garantías constitucionales que también tiene el imputado. Acá no se habló de derecho de defensa, no se habló de ne bis in idem, no se habló de debido proceso legal. Yo calculo que muchas de las personas que estuvieron acá, no sé si los conocen por otra parte, ¿no? Debo señalar que en este jury no se imputa, como ya lo dije, un continuo y reiterado mal desempeño de los jueces, sino una única sentencia, en realidad debo decir media sentencia, porque la parte que hace a la condena sobre el tema de comercio de estupefacientes ni siquiera fue cuestionada por el Tribunal de Casación. Los doctores no tienen una sola denuncia, ni un solo pedido de jury, ni una sola nota disonante en su carrera profesional. Dictaron un fallo justo valorando las pruebas de la causa, resolviendo la absolución que le correspondía al imputado. En este debate, el doctor Viñas nos hizo una breve síntesis de en qué consiste el proceso acusatorio. ¿Y en qué consiste? En que son las partes las que llevan la prueba. A ver, el teléfono de Lucía Pérez lo secuestró la fiscal y la fiscal lo abrió en su momento y se pudieron ver todos los chats. Todos los chats estaban a disposición del tribunal y solo utilizaron los que las partes mencionaron, ni uno más. O sea que cumplieron con el proceso acusatorio tal como marca la ley. Es decir, recibieron la prueba que las partes ofrecieron, produjeron la prueba que las partes ofrecieron, no interrogaron o hicieron breves interrogaciones a los testigos, brevísimas, y esto las partes lo dijeron, y surge del video. El video está incorporado, todo lo que yo digo se puede corroborar 100%. Entonces, y después resolvieron de acuerdo a lo que las partes dijeron en sus alegatos.
De eso se trata el proceso acusatorio y esas normas fueron las que se respetaron. Todo lo que se habló de la vida privada de Lucía, que no había otra alternativa que hacerlo, porque se estaba tratando de ver si había o no consentimiento para un acto sexual. Porque ¿a dónde tenemos que llegar? ¿A que se presuma que no hubo consentimiento? ¿Vamos a hacer presunciones in malam partem? ¿Tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que llegar a esto? ¿O puede de alguna manera cualquier perspectiva reemplazar la prueba? Puede, esa es la clase. ¿Qué justicia queremos? Hoy acá, de alguna manera, se va a dirimir qué justicia queremos. Si queremos una justicia que sea, como dijeron los acusadores, que está bien que sean temerosos. No, no está bien que los jueces sean temerosos. No está bien que los jueces sean temerosos. A ver, ¿está bien que el presidente Fernández se haya puesto la camiseta de Lucía Pérez días antes de que tuviera que dictar la sentencia el Tribunal 2, el segundo tribunal? ¿Eso da independencia judicial? ¿Está bien que la familia salga a decir, como dijo, que si los jueces del segundo juicio no condenaban, iban a seguir el mismo camino que los del primer juicio, el camino al jury, porque de otra forma no entienden? Eso dijo la señora Marta Montero. ¿Eso queremos, ese tipo de justicia? Que Pietragala, secretario de Derechos Humanos de un ministerio, se siente en el juicio y diga en los medios de comunicación que la única resolución justa es condena por femicidio. No, no queremos esa justicia, yo no la quiero. No la quiero para mí, no la quiero para nadie, no la quiero en mi país. En mi país quiero que los jueces sean independientes y que las pruebas primen y que las garantías constitucionales que hace siglos se obtuvieron con sangre, sudor y lágrimas sigan imperando y que sigan formando parte de la Constitución Nacional. Eso es la justicia que al menos yo quiero y creo que ustedes también quieren y que todo ciudadano que se precie de tal quiera. Yo no digo que no incorporemos la perspectiva de género, pero a ver, la perspectiva de género ni ningún derecho de la víctima se puede construir sobre los escombros de los derechos del imputado. Tiene que respetarse todo porque no es cuestión de quitarle el poder a los hombres para dárselo a las mujeres. Queremos una justicia humanista, ni machista ni feminista, una justicia humanista que respete a los seres humanos y que entienda cuáles son las diferencias y las debilidades de los niños, de las mujeres, de los discapacitados, de los ancianos y a veces de los hombres, porque también las hay. Así que me parece que eso es por lo que todos bregamos. Entonces, no hubo ninguna irregular intromisión en la vida de Lucía Pérez, porque los jueces simplemente no lo podían hacer. ¿Cómo lo iban a hacer? Si lo que le llevaron se lo llevaron las partes. ¿Cómo se podían entrometer en la vida privada de Lucía Pérez si lo que resolvieron en la sentencia es lo que alegaron las partes? Y a eso se remitieron. Entonces acá también quiero señalar algo importante, porque acá se habló de la niña y yo creo que merece la familia y Lucía Pérez todo el respeto que corresponde, pero no a costa de dos personas que han hecho lo que correspondía hacer y no sé, con respecto a las personas que sean juzgadas, merecen tener plenos derechos como todos los justiciables. Pero acá se habla de la niña y debo decir que los artículos 119 y 120 del Código Penal dicen que la edad para consentir las relaciones sexuales es a partir de los 13 años. Entonces, una persona de 16 años es plenamente capaz de consentir. No existe norma o disposición legal alguna que impida averiguar sobre la vida de las víctimas o presuntas víctimas. No existe una norma que impida si con eso se va a esclarecer si un hecho ocurrió o no ocurrió. Esto no se trata de una cuestión morbosa ni una cuestión de atrevimiento, esto se trata de una cuestión de prueba.
A ver, ¿cómo pruebo yo en una persona que ya no tiene vida si fue al lugar voluntariamente, si tenía, cuáles eran sus intenciones? Se habló un montón de la síndor y la factura como si fuera una cosa. Eso no descarta nada, pero tampoco acredita nada. Es una mención que se ha banalizado de una manera tremenda. Que Matías Farías haya comprado una síndor y unas facturas como para desayunar con Lucía, es eso y nada más. No quita una cosa ni la otra, pero se hace una mención denostando esa afirmación que se menciona en la sentencia como una circunstancia que quedó probada. Los jueces conocían perfectamente la perspectiva de género, lo dicen en su sentencia. Es más, el voto del doctor Viñas, al que adhirieron los otros jueces, porque adhirieron cada uno al voto del otro, lo dice claramente todo lo que la aplicación de las normas relacionadas a la perspectiva de género, pero consideran que en este caso, de la forma que consideraron y por las pruebas que se rindieron, que no había un femicidio, no había por qué aplicar una perspectiva de género a una situación que no lo ameritaba. No todos los casos lo ameritan. No es que la primer regla que yo tengo que ver en un proceso es la perspectiva de género. Tengo que verla si es de aplicación. Y verificada la existencia de un encuentro consentido, de inexistencia de asimetría de poder, porque acá se habló también, una de las acusadoras habló de 3 hombres adultos y una niña. Y yo creo que acá, si vamos a ir a lo semántico, vamos a poner las cosas en su lugar. En ese lugar estaban solamente un joven de 23 años con una joven de 16 años. Ofidani, que tenía 41, no estaba en el lugar, y Maciel, que era un señor mayor que después falleció, no estaba en el lugar. Tan es así que en el caso de Maciel, el propio fiscal retiró la acusación. O sea que en la casa de Matías Farías solo estaban Matías Farías y Lucía Pérez, en el momento en que Lucía Pérez fallece. El razonamiento que los jueces usaron es claro y no se puede hacer a la inversa. No se probó asimetría de poder ni ninguna otra circunstancia que probara la vulnerabilidad de la joven. Tampoco de manipulación, coacción, privación intencional de la vida. No hubo prueba alguna de ningún homicidio o femicidio. Y tampoco hubo pruebas que mostraran que Farías le suministró droga para viciar su consentimiento y abusar de ella. Eso tampoco se probó. Se probó por los chats que Lucía fue voluntariamente, que ella entabló una conversación con Farías y que fue voluntariamente. Se lo dijo a su amiga Belén y al hermano que le dijo que si quería que la acompañara, le dijo que no la acompañara. Eso estuvo probado en el debate. Y también se comprobó que Farías la llevó a una sala de primeros auxilios, que se quedó esperando en la sala de primeros auxilios, que ella estaba vestida con todas sus prendas y el Ateneo Médico explicó la imposibilidad que hay de vestir a una persona que está muerta con todas las prendas. Tenía la ropa interior, tenía puestas las medias, las zapatillas, toda la ropa, razón por la cual ella se vistió por sus propios medios y de eso tampoco hay dudas. Yo quiero hacer alusión a una frase concreta del voto del doctor Carnevale, cuando dice: quisiera concluir este análisis aclarando que no desconozco la existencia de la llamada violencia de género y el interés del Estado argentino en que ésta se elimine, siendo también una preocupación de este tribunal que ello ocurra, pero eso no significa que bajo ese escudo se pretenda encuadrar un hecho que, como se analizara, es diametralmente opuesto a ello.
Sin duda alguna, ni para el procurador esta falta de perspectiva de género existió, razón por la cual solo para una acusación de la bicameral, que está absolutamente viciada, y eso... yo quisiera brevemente, son segundos, no, el video no. El propio fiscal, doctor Vicente, ante los ataques que sufrieron, iba a pasar un videíto, pero lo voy a relatar y es lo mismo. Ante los ataques que sufrían los jueces previo a la sentencia, la asociación judicial lo reconoció acá, escracharon con carteles todo tribunales. El propio doctor Vicente, fiscal de la causa, dijo en sus alegatos y en forma ofuscada que sabía muy bien que el tribunal tenía perspectiva de género, que era una infamia, que era verdaderamente algo que no correspondía, que se los acusara de no tener perspectiva de género, cuando en realidad sí la tenían y era claro que la tenían y lo habían demostrado durante todo el debate. Entonces estamos acá por una sola razón. Los jueces no fueron permeables a lo requerido por la opinión pública, cegada por esta creencia de estar frente a un crimen aberrante. Se hizo un segundo juicio, del cual todavía la sentencia no está firme, y ya dije yo en qué circunstancias se hizo, y yo preguntaría si el tribunal que hizo ese juicio se sintió libre como para dictar la sentencia que correspondiera, o sabía que si no iba caminito al jury de acuerdo a lo que ya veía en sus colegas. Nuestros defendidos han sido sometidos a este jury con fundamentos pura y exclusivamente jurídicos, sin circunstancia que importa la inmediata desestimación de los cargos en su contra. El doctor Marcellac dijo en este debate, a preguntas de la acusación, que no firmó el jury en contra de mis defendidos porque consideró que no correspondía y que el remedio para la sentencia adversa era el recurso de casación. Quiero decir, y que el disciplinamiento de los jueces con la amenaza de destitución por sus resoluciones sienta un grave precedente. Jueces temerosos que en lugar de valorar la prueba, valoren lo que requiere la opinión pública. El doctor Carnevale dijo, tampoco escapa a mi intelecto que esta conclusión, la de su sentencia, no dejará conformes a aquellos que bajo la influencia o valiéndose para sus fines de la imprudente e infundada hipótesis inicial de la fiscal Sánchez, claman una sentencia ejemplar contra los imputados, pretendiendo de esta manera que se tuerza el cauce natural de los hechos, las normas y las pruebas, pero deben entender que somos jueces y no verdugos, y que es la ley y no la política la que rige nuestra función. Respecto a la perspectiva de género, debemos decir que no es un método de valorar o suplantar la ausencia de pruebas. Debe ser utilizada para erradicar estereotipos previamente comprobados en el marco de un contexto o conflictiva de género que en este caso no se verificaron. Creo que es necesario aludir como fundamento normativo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ríos, Ábalos y otro versus Paraguay, sentencia del 19 de agosto del 2021, en su considerando 107, al que en honor a la brevedad me remito. Lamentablemente, y con esto concluyo, se tomó un caso equivocado para defender una causa justa.
Por ello solicito que, no habiendo sido probada la acusación, se dicte veredicto absolutorio y se reintegre inmediatamente a los jueces a sus funciones, disponiendo las costas a cargo de los acusadores. Artículo 48 de la Ley 13.661. Muchas gracias.